flexibles, nos dicen que hay que ser discretas, correctas. Buenas tardes, buenas noches todavía, porque los días son un poquito más largos, de a 1 minuto por día, así nos alargan con cuentagotas la luz, pero estamos cada vez más cerca de la primavera. Hay que ponerle onda. Entonces, les decimos buenas tardes, buenas noches. Somos Húmedas por Radio Inclusiva, por nuestros cuerpos y por la Pacha. Hoy tenemos, ya dije recién, en el pase que hacemos con el programa anterior, que va a ser un super programa. Primera parte, mi heroína del derecho, Raquel Hermida Leyenda, que va a estar empezando a desilvanar todo este embrollo que tenemos con la perspectiva de género en la justicia, la no perspectiva de género en la justicia en realidad, como para adelantar así de qué viene la cosa. Y en la segunda parte, la UEST, que es la Unión de Estudiantes Secundarios de Tucumán, que es nuestra columnista que cada tanto va a venir a este programa a tratar temas alucinantes a propuesta de ellas, en este caso refugiadas. Así que las esperamos a las chicas. Acá ya estoy viendo a Sol, a Martina y a Cielo. Somos Húmedas, yo H de Urna Verde y mi compañera Gabriela Romanelo. Hola Gaby, buenas noches. Y sí, a desentrañar, a ver si se puede desenmarañar toda esa falta de perspectiva de género en todo el Poder Judicial. Este programa es justo para vos. Tenés la bengala en la mano, más o menos, ¿no? Sí. Bueno, Raquel, bienvenida. Un placer que estés con nosotras. Uy. No, muchísimas gracias a ustedes, es un placer para mí. Muchas veces cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de patriarcado, hablamos de violencia de género, luego hablamos entre nosotras en esta temática feminista y nos olvidamos que algunas de las feministas tenemos que hablar y traducir. ¿Por qué traducir? Bueno, porque quienes estamos trabajando todos los días en ese patriarcado que es el poder judicial, tenemos que hacer claramente una traducción permanente y hablar en otro idioma para que nos entiendan. O sea, parece ser que el verbo ni siquiera eso se conoce. Ustedes recordarán que en 1948 se dictó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, fue un adelanto porque empezamos a considerar a los hombres como integrantes del género humano. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué dice hombres? Bueno, porque en realidad esa declaración que fue tan importante de derechos, advirtieron con el correr de los años que las mujeres, las disidencias y los niños no estaban dentro de esa Declaración Universal. ¿Y por qué no estaban dentro? Porque habían logrado incluir en este sistema al hombre. Entonces se hablaba de los derechos del hombre y así la justicia le otorgaba ciertos derechos que eran muy importantes. En el año, creo que era el 79, sí, el 79, empieza la Convención Nacional de Derechos de la Mujer. Bueno, y en nuestro país, si bien fuera el 79, recién en el 85, 6 años después, se hace una ley nacional, ¿no? Donde se ratifica todo lo que decía la Convención, de alguna manera tratando de incluir en primer término al género femenino dentro de los derechos humanos. Parece un delirio lo que les estoy diciendo, pero sí, no hace tanto tiempo, 85, no hace nada. Bueno, para nosotras, hay chicas que todavía no habían nacido, ¿no? Ay, no digas eso, Raquel, no digas eso. Bueno, es tener el contacto con la realidad. Pero te les cuento
En el año 85 ya estaba vigente en todo el mundo y todos los que habían suscrito la convención, los derechos de la mujer. ¿Qué pasa en nuestro país en el año 88? ¿Lo recuerdan? Bueno, las que no habían nacido, no, pero aquellas que ya estábamos en esta vida, recordamos que era el juicio de Carlos Monzón. Y ahora díganme ustedes dónde existió la perspectiva de género en el caso del femicidio, que todavía no se llamaba femicidio, de Alicia Muñoz. Claro. Bueno, y así seguimos teniendo leyes que no se ejercen. En el año 94 y después en el 96 se promulga la Convención de Belén do Pará. Bueno, otra muy linda, espectacular, derechos divinos, generadores de la 26485, pero D'Artés anda cerca de Belén do Pará, habiendo tratado de fugándose de nuestro país, claramente, y más aún de Nicaragua. Sin embargo, la perspectiva de género sigue sin existir. Esto es importante y claro, no importa los países en donde estemos, la perspectiva de género es una materia muy difícil. Ahora, si yo les preguntara a ustedes qué es la perspectiva de género, podrían decir que es una mirada donde debe tomarse en cuenta la temática de las mujeres, las disidencias y por supuesto de los niños, que por lo general están a cargo de nosotros. Bueno, pero la realidad es que no es eso. La perspectiva de género es simplemente el derecho a la igualdad judicial de todos los seres humanos en sí, sin hacer discriminación alguna. Algo que no se llevó a cabo. Ustedes dirán, bueno, pero el artículo 16 de la Constitución Nacional dice que todos somos iguales ante la ley. ¡Mentira! No hay igualdad ante la ley, pero no hay nada. A ver, yo voy hoy, una señora grande, teñida de rubio, a tribunales, tengo un derecho. Vas vos, cielo, que sos más chica que yo, obviamente, podés ser mi hija, obviamente tenés otro derecho, no es el mismo. Y así las diferencias existen. A través de los años, por ejemplo, se dieron cuenta que había ciertos institutos que defendían los derechos humanos del hombre que no eran para las mujeres, como por ejemplo la legítima defensa. No había mujeres que habían sido absueltas por legítima defensa. ¿Qué es la legítima defensa? Bueno, haber tenido la obligación de cometer un crimen sin, obviamente, no pudiendo haberlo evitado, para defenderte a vos o defender a tus hijos. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿No había? No, no había. Hasta el 2013 no había, hasta el 2013 no había en nuestro país lo que se llama la legítima defensa. Aún antes, en el 2012, cuando la ley de género, podemos decirle así, que reforma el Código Penal, no estaba vigente, nosotros logramos incorporar jurídicamente las lesiones agravadas en contexto de violencia de género. Y cuando hablo de contexto de violencia de género, no significa que la víctima tenga que ser una mujer, no, la víctima puede ser un niño que es agredido, la víctima puede ser una disidencia, la víctima podemos ser cualquiera de nosotros. Así las cosas, logramos modificar y en el 2013 aparece esta reforma del Código Penal donde logramos incluir un sentido que nosotros llamamos femicidio, pero que en la ley la palabra femicidio no existe, es falso. La ley, el artículo 80, en ningún momento dice que es femicidio. Esto queda claro. Como tampoco el Código Penal en ninguna parte habla de la palabra acoso, ¿sí? Habla de la palabra abuso, pero no acoso. Hay muchas palabras que utilizamos día a día que no están realmente dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y yo tengo que ir por tribunales hablando
en español primario, o sea, el español más primario que consiga, porque los muchachos no saben aplicar la ley. Bueno, se logra introducir este tema de las lesiones agravadas, se logra introducir este tema del femicidio, pero ahí empieza el problema con los institutos. No tenían derecho, instituto es un beneficio jurídico, ¿no? Así le llamo. Y en este beneficio jurídico no existía la legítima defensa para la mujer. En la práctica, todas eran condenadas, donde la mujer era, como bien decía el programa de televisión, mujeres asesinas, donde a nadie le importaba el motivo por el cual una mujer había llegado y tenido la obligación de defender a su prole, de defenderse ella, de defender a su vecino, no podía ejercer el derecho de defensa. Esto ocurrió hasta el 2013 en nuestro país. La causa Beatriz López logra abrir la cabeza y dice que la mujer tiene el derecho a defenderse, y además dice algo mucho mejor, que para defenderte no tenés que estar loca, sino que tenés que estar muy cuerda. Y esto es muy importante. Porque antes la gente que quería defendernos, que eran psiquiatras, psicólogos, nos ponían como locas para que nos dieran menos años de condena. No era por hacernos un mal, era lo único que tenían a mano jurídicamente hablando. Así se logró modificar la legítima defensa. Y después, en ese mismo caso, yo me di cuenta que las mujeres no eran iguales a la hora de una excarcelación. ¿Qué es una excarcelación? Esperar un juicio en libertad. Que por supuesto, ustedes recordarán el caso del carnicero, que el presidente Macri gritó, por favor, la libertad para el carnicero, que se defendió. Sí. Bueno, también existió el caso del médico, recordarán, que mató a quien le robaba el auto, lamentablemente, porque en realidad el auto tenía seguro y se podía recuperar. Lamento esa decisión. No era un bien tan importante, porque no corría riesgo concretamente su vida. Pero la verdad es que estos señores, poniendo dinero o a pedido del público, que en este caso era el presidente de la Nación, lograron llegar a casa y esperar lo que se llama un juicio de libertad. Cuando analicé esto, dije, no hay ninguna mujer en libertad porque había una ley absolutamente discriminatoria que hoy está jurisprudencialmente diferenciada, que era que para esperar el juicio de libertad tendrías que ser madre, además de ser madre tenías que tener un hijo discapacitado, además de tener un hijo discapacitado no tendrías que tener nadie que pudiera cuidarlo, y así te dejaban en tu casa con una pulsera o una tobillera electrónica, o te prohibían salir a la puerta por lo que se llama un arresto domiciliario, una prisión domiciliaria totalmente. En el caso Iggy, logramos que ella fuera la primer mujer, disidencia en este caso, que esperara el juicio en libertad. Y ustedes dirán, ¿está en libertad? Sí, sí, porque se logró modificar eso que no existía antes. Raquel, Entonces, ¿podés contar un poquito cómo fue el caso Iggy? Porque me parece importante. el caso Iggy es una chica lesbiana que el Día de la Madre salió a pasarla con sus amigos y amigas sobre todo, y cuando salió de la casa de una de ellas fue agredida por 3 hombres. Obviamente tenían la intención de hacer una violación, de un abuso sexual con acceso carnal, a los fines de modificar su identidad sexual. Son las famosas violaciones correctivas. Horrible. Bueno, sí. y no tenía hijos, pero gracias a Dios y gracias a un trabajo muy importante de los organismos sociales y un trabajo que modifica la historia jurídico, logramos que hoy, con la causa Iggy, salieran muchas mujeres en libertad y esperaran el juicio de libertad. Se multiplicaba
totalmente. En un momento llegamos a tener 50 mujeres libres, después las dejé de contar, por el caso, a través del antecedente del caso Iggy. Así había pasado lo mismo con Bea, que al modificar la legítima defensa y decir que ella tenía la necesidad de defenderse, defender ella y a su hija, por primera vez, y con el caso de Beatriz López, logramos modificar la historia y generamos lo que se llama, ¿qué? Perspectiva de género, que es la igualdad de todos los seres humanos ante la ley. O sea, que la legítima defensa hoy podían también tenerla las mujeres, así como esperar el juicio en libertad. Y las cosas... Es una construcción. Exactamente. Y las cosas siguieron... Una construcción que modifica la historia. Que pero ahora es una construcción desde la militancia de los abogados. Claro, es una construcción, o sea, tanto Beatriz López como Iggy obviamente no eran clientas de mi estudio, eran clientas eran objetivos de mi militancia, eran luchas de mi militancia, no eran clientas del estudio, ¿no? Que venían a consultarme qué hacer una cosa, sino eran mujeres que estaban detenidas, de la cual a la primera, Beatriz López, se la absuelve de haber matado a su marido, que era un homicidio agravado, por el vínculo por el cual le correspondía perpetua, a quedar libre. Y en el segundo caso está esperando el juicio en libertad, Iggy está esperando el juicio en libertad, y lo que se hace con esta temática de la jurisprudencia es decirle a otra causa, ustedes recordarán que hace poco una mujer en Malvinas Argentinas mató a su marido que la prostituía a cuchillazos, y esa mujer está esperando el juicio en libertad. Y esa mujer está hablando de legítima defensa. ¿En qué se basó el defensor oficial? En el caso Beatriz López y en el caso Iggy. O sea, son sentencias judiciales que modifican la historia y que hacen que la que sigue se vea beneficiada. ¿Entendemos? Entonces empiezan a verse así. Yo lo que hago es, cada vez que tomo un caso de estos de mi lucha, es buscar algo que falte modificar. ¿Modificar en qué sentido? En la igualdad entre todos ante la ley. O sea, ¿qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género es simplemente igualdad ante la ley. ¿Podemos decirle perspectiva de género? No. Lo que estamos tratando de decir para todos esos machistas que están desesperados por criticar esa perspectiva de género como algo específico, no estamos haciendo nada más ni nada menos que la igualdad ante la ley que determina nuestro código, nuestra Constitución y nuestro Código Penal. Esto que era simplemente algo declarativo, porque convengamos que en el caso de Carlos Monzón no hubo ninguna perspectiva de género ni tampoco ninguna igualdad, porque se tuvo en cuenta toda la problemática de la infancia de Monzón y no se tuvo en cuenta lo que había sufrido y padecido su pareja. Y quiero decirles que antes las mujeres no éramos todas iguales. Si te casabas y el tipo te mataba, merecías una condena perpetua. Pero si solamente hacía 50 años que vivías con él, no, porque no te habías casado. Necesitabas la libreta roja o verde para ingresar a lo que es una perpetua. Así las cosas, cuando termina el caso Iggy, digo, acá falta algo, acá me falta algo, tengo que seguir avanzando. Y entonces cuando sigo avanzando digo, no, ¿por qué no hay credibilidad de la víctima? Y cuando hablo de víctimas, es para el momento que uno pasa. La palabra que debe usarse es sobreviviente. Por supuesto que hablamos de víctima durante el juicio, ¿entendemos? Durante el juicio sí sos víctima, no te queda otra. Durante el proceso judicial sos víctima, porque el proceso judicial es un agente absolutamente agresivo y absolutamente revictimizante.
O sea, que ya no sos víctima por el agresor, sino sos víctima por el poder judicial. Esto que quede claro. Así las cosas, logramos que el caso de Alexis Zárate pudiera modificar lo que se llama la credibilidad de la víctima. Lo que se llama, che, escuchala. ¿Por qué lo escuchás a él? Porque es el imputado debido a la legislación del 48 de los derechos humanos y no escuchás a la otra parte. Y aparece ahí algo muy importante. Nosotros a veces nos ponemos contentos cuando sale una ley de la víctima. Y yo no me pongo contenta y les explico por qué. Porque en realidad la ley de la víctima es una manera de diferenciarnos en el proceso legal, de meternos en un costadito, darnos algunos beneficios y sacarnos otros. ¿Por qué no dice la víctima, la sobreviviente, como se dice legalmente, la querellante, la particular damnificada en provincia, tiene los mismos derechos que el imputado? ¿Por qué no nos ponen en igualdad y nos dan leyes especiales? Me acuerdo en mi época, las que son más grandes se acordarán, cuando uno iba a trabajar existía el día femenino. Para las que no tienen idea qué es, les cuento que era que estabas menstruando. Entonces ese día podía faltar y estaba justificado porque estabas menstruando. Ese maldito día femenino no era un beneficio, era algo para discriminarnos, y así el empleador, para cualquier persona que menstruara, no la contrataba, porque tenía un día que no iba a trabajar. ¿Entendemos? O sea, no querramos tanta especialidad, tantas leyes especiales. Queremos igualdad. En realidad yo siempre digo que yo soy feminista por necesidad. Y todo el mundo me dice, a ver, Raquel, es una ideología. Pero... A ver, si fuéramos todos iguales ante la ley, no haría falta las marchas. No haría falta para nada, porque seríamos todos iguales. Nosotros luchamos porque nos pagan menos, nosotros luchamos porque nos matan, nosotros luchamos porque nos violan, nosotros luchamos porque somos ante la ley, ante el Estado, diferentes. Si fuéramos iguales, en realidad nuestra lucha a lo mejor quedaba para otro tema y no para este. Concretamente así logramos que en el caso Zárate se llegara a la igualdad entre la declaración de la víctima y la declaración del imputado. Que eso no era igual, la indagatoria era la indagatoria. El imputado podía decir todo, pero a la víctima no se le creía. Y todavía subsisten fiscales que yo escucho que me dicen, ay no, lo que pasa es que la víctima estaba drogada, no debe acordarse de nada. Empezamos ya a mentir a los fines de dividir y a los fines de darnos menos derechos. Así las cosas, yo que trabajo mucho en un ente que se llama ENACOM, que es para los medios de comunicación, yo les diría que si bien es cierto que no todos somos iguales ante la ley, ni siquiera las víctimas son iguales ante la ley. Y ustedes me dirán, ¿cómo? No, las víctimas, nena, no es lo mismo que muera una chica en Villa Fiorito, que asesinen a una mujer en Villa Fiorito, que asesinen a una en Palermo. Son diferentes. Ustedes los victimarios también. Los victimarios también. Bueno, igual a los victimarios siempre cae el más débil. O sea, yo ahora con los casos del Güemes, el que cayó es claramente el camillero, el anestesista todavía no cayó. O sea, hay diferencias sociales y hay diferencias de trato. Sí, hay varias. A ver, hace no tanto, debe ser 1 año o poco más, 2 años, el hijo de una funcionaria judicial de Lomas de Zamora, un chico de esos linditos para la sociedad, fue agarrado en pleno acto de violencia, la chica saliendo a pedir auxilio, y no pasa nada porque es un chico que para la sociedad es de buena familia,
O sea, esos conceptos horrendos del 1800 en los que la gente tiene que salir a demostrar más allá del acto, sino por su condición social o por su Con- condición de género en el Conozco el caso de las caso mujeres. lamentablemente mucho y, y lamentablemente digo porque ahí la víctima tomó una mala decisión, que ¿Por fue, qué? eh, la víctima tomó la peor decisión, elegir mal el abogado. Ah, Eligió a un macho del patriarcado que logró, casualmente, no sé si se enteraron, pero logró que el chico de golpe apareciera como inimputable. no, Cuando, sí, sí, por supuesto que sí, se logró lamentablemente la inimputabilidad de ese chico. qué Entonces, horror. bueno, por eso hay que saber los finales. El tema concreto acá, el tema concreto fue que ella le negó a mi clienta, la víctima de Alexis Zárate, le dijo, no, yo voy a ir porque ya me ofreció gratis la defensa fulano. Y Juliana le dijo, no te preocupes por los honorarios, vemos cómo hacemos. Le dijo, vemos cómo pagamos los impuestos de la doctora Armida, no te preocupes, pero anda conmigo, porque si no, no va a terminar en nada. Bueno, Sí. evidentemente Juliana tenía razón, no terminó en la nada y fue una negociación clave entre el abogado de la víctima y la familia del agresor. Quedó claramente una negociación, por lo cual ese chico hoy es inimputable y seguramente tendrá tratamiento psicológico y psiquiátrico y en breve lo veremos caminando por Lomas de Zamora o por Palermo o por San Telmo, que fue donde ocurrió. La temática, hoy yo les voy a decir que como abogada penalista que soy, yo vengo del derecho penal general, siempre digo que las hice todas, en el derecho penal general, conseguir una inimputabilidad en la asesoría pericial de Lomas, que es muy buena, es algo muy difícil, la inimputabilidad, porque tenés que ser un psicótico que no tomó la medicación en el tiempo y el horario determinado, no tenés que comprender nada, y en realidad, los que vimos la escena del balcón, él se encontraba perfectamente bien. Pero bueno, esto se logra con una mala decisión. Siempre vas a encontrar en esta lucha mujeres que quieren luchar y otras que quieren negociar. O sea, de hecho, ustedes saben, los jugadores de fútbol son bárbaros para negociar. Yo ahora estoy con la causa de Vélez, bueno, luchándola, peleando por la revictimización que hacen de Micaela. Pero realmente mi pregunta, si somos todas iguales hoy, que existe la perspectiva de género desde el 2013 y que a nivel... Claramente no. No. No, claramente no. ¿Y ustedes recuerdan el caso de Lola Chornales? Ay, horrible. En el Sí, Uruguay era sí. intocable, la niña pobrecita debía ser un sol, seguramente merece todo mi dolor y demás, pero paralelamente apareció Melina Romero, pero no venía del mismo lugar, venía de un lugar diferente, y ustedes se acuerdan de Melina que se había puesto un short, se había atrevido a andar en short y a vender entradas de un boliche. Bueno, la diferencia que se hizo entre Melina Romero y Lola Chornales, ambas dos valen exactamente lo mismo, y el Obvio. dolor de su femicidio para nosotros debe ser igual. Pero la realidad que el tratamiento que se le dio desde el punto de vista de los medios de comunicación fue absolutamente opuesto. Porque pareciera ser que Melina algo habrá hecho, porque se puso el short, porque fue a bailar, ¿y qué hacía a esa hora de la noche? ¿Dónde estaban los padres? Todas esas preguntas que lo único que hacen es tratar de separarnos. Así Y es. yo voy a decir algo. A veces nosotras caemos en separarnos. Y recuerden que la estrategia más política del mundo, una inventada hace muchos años, muchísimos años, por el príncipe, en realidad es dividir. Divide y reinarás. Es fantástico. Entonces también este tema de la
Uy, ¿qué hicieron No, a ver, ¿te trataron bien las actrices, la asociación de actrices? Y yo no soy actriz, me explico. ¿Por qué me tienen que defender si yo no soy actriz? O sea, a mí me tendría que defender el colegio de abogados, yo no soy actriz. O, por ejemplo, claro, este tema de, y a vos no te dieron bola en tal lado, no te trataron bien en tal otro. En realidad, creo que tratan de dividirnos porque, bueno, porque Naomi es más joven que yo, porque Sol es más joven que yo, y bueno, o porque yo antes era una abogada penalista y desde el 2012 me dedico exclusivamente a esto. La realidad es que la perspectiva de género se logra instalar en la provincia de Buenos Aires, primero que en Ciudad de Buenos Aires, en el 2013. Se logra instalar primero, esto en Lomas de Zamora fue, Lomas de Zamora es uno de los lugares que más perspectiva de género tiene. Ojo, y estamos hablando que este chico también, su pariente era de Lomas. Pero no importa, así las cosas jurídicamente Lomas es una avanzada. También San Martín tiene muy buenas sentencias. San Isidro no, vamos mal. La Plata vamos bien, pero bueno, en realidad la nación logró hacer una perspectiva de género y una definición muy buena en la Cámara de Casación Penal, creo que fue dedicada, porque quien la firma fue compañero mío de facultad, y le agradezco la dedicatoria, en la causa de Carrasone, donde dejan claro que Carrasone no puede ser el damnificado, el querellante, porque Carrasone no es ni más ni menos que el que debe ser investigado en el femicidio de su mujer, Estela Mari Sequeira. Cuando la diferencia existente entre la militancia, a veces, mirá vos lo que tengo que corregir a veces en los medios ponen abogada feminista. Y ustedes dirán que bueno, te reconocen como feminista. No, te bajan el precio. ¿Por qué? Porque al ser una abogada especializada en derecho penal, pero como yo hago desde el punto de vista de la perspectiva de género y de la punta, no soy igual a los machitos, a esos que salen en televisión todo el día hablando de delitos. Soy diferente porque soy mujer. Además, déjame decir una cosa, porque yo sé que vos no lo vas a decir, y yo la conocí a Raquel en plena pandemia, desesperada, defendiendo a una chica con una situación así de estas de defensa terribles, y no había plata de por medio. Había esta militancia y la desesperación de ayudar a una mujer que estaba en una situación horrible. Era una chica que en una discusión con su pareja, un violento que tenía restricción perimetral y un montón de cosas, se quiso defender. Ella agarró un cuchillo y le clavó el cuchillo en la pierna. O sea, nadie que quiere matar a otro clava un cuchillo en la pierna, obviamente. Con tan mala suerte que le pegó en una arteria y mala suerte para los dos, el hombre se murió. Bueno, Raquel, desesperada, sé que trabajó enormemente y logró que esta chica espere el juicio en libertad. No sé en qué habrá terminado, pero en esto de la baja del precio también tiene que ver cómo cotiza en bolsa el abogado o abogada. Sí. Un abogado mediático, como todos estos que conocemos en la tele, que cobran una fortuna, o sea, valor de un departamento para defender un juicio, esos en los pasillos son respetados como, fulano, porque tiene plata, porque cobra caro. Y las abogadas o abogados que defienden por militancia, por amor a su profesión a alguien y no cobran, o cobran como a veces esto, págame los aportes, les bajan el precio. Y en esto es que yo respeto, y para mí Raquel es mi heroína, porque defiende por amor a sus clientas, no las defiende por plata. Además de que está al supermercado, ¿no? Te interrumpí porque en ese caso logramos lo inédito.
lo inédito. Lo ¿Qué inédito pasó? en el mundo. A En ver, el mundo es inédito. Es la primer causa en el mundo que definió que defenderse no es delito y que lo que hizo esta mujer fue defenderse. Que esta mujer no está ni siquiera, por supuesto, está mucho más avanzada su causa que la causa de Iggy, que la causa de todas, porque la justicia dijo, la doctora tiene razón, y lo que ella declaró fue perfecto, no mintió en nada, defenderse no es delito, la mandó a la casa a esta chica y le dijo, haga de su vida lo que quiera y la llamaremos el día del juicio. O sea, bueno, sin ninguna restricción. ahí también es para resaltar la actitud que tuvieron la fiscalía de turno y justamente era una fiscal mujer, ¿verdad? Sí, Una y te fiscal digo que es mujer. de las mejores de la provincia de Buenos Aires. Y una Esa fiscal, fiscal es la mejor de la provincia de Buenos Aires. Imagínate cómo serán las otras. qué linda. Y bueno, es una fiscalía que yo sé que trabaja un montón en esto, en tratar de funcionar con perspectiva de género. Raquel, son las 9:10. Vos, no me mates, pero No. hacemos segunda parte el jueves que viene, porque esto está buenísimo. ¿Podés? A El ver, jueves que viene no puedo, pero el otro sí. Los otros ay, todos sí. Todo. Así listo. que podemos hacer y ustedes pueden, lo que es muy interesante que ustedes participen y digan Sí. qué temática le interesa. ¿Qué temática le interesa concretamente? Y una vez que logremos las definiciones básicas de saber qué significa cada cosa, no importa, Sí. ustedes díganme qué les interesa. Así nosotros A ver, podemos desarrollar juntas un ida y vuelta. yo creo que estaría bueno, les paso la pelota a las chicas de la UES. ¿Qué les gustaría a ustedes trabajar en esta cuestión de temática de género y la justicia y delitos? ¿Qué les gustaría a ustedes? Con tiempo me lo pueden dar, ¿eh? No hace falta que No sea hace hoy. falta hoy. Ok, Puede lo ser un sábado. construimos. Lo construimos. Bueno, y Exactamente. a ver, mi compañera Gaby seguro que tiene un montón de cosas para decirte. Sí, lo que estaba diciendo Raquel de esa diferencia y de esa famosa divide y reinarás, están tratando de hacer lo mismo con el feminismo y las disidencias. Sin duda. Entonces, o sea, es un grupo muy grande, el feminismo como las disidencias, y bueno, crean una fuerza y un poder contrario al patriarcado bastante grande. Entonces se empezó a dividir todo esto. Y bueno, una de las cosas de esta es lo que costó que un tribunal, por primera vez en el caso de Diana Zacayán, declare un travesticidio. Que debe ser, y debe serlo, y debe ser incorporada esa figura en el artículo 80 del Código Penal. Es una deuda que tiene, porque ¿sabe lo que ocurre? Es que hay alguien que cree que el feminismo es femenino. Y a mí me da náuseas esa definición. Me da A mí náuseas. también. O sea, yo no quiero ser femenina, yo quiero ser igual a todos. Y yo no quiero, a nadie le interesa. A ver, me han preguntado muchas veces si era lesbiana o no era lesbiana. ¿Y vos qué te importa? Si a la noche hago lo que quiero, al de día también. O sea, ¿qué te interesa mi identidad sexual? ¿La puedo promulgar o no? Es mi decisión. Es mi decisión contar mi vida. Y en ese tema, hay que decir algo, la UFEN, la Fiscalía de la Mujer, es restrictiva. Hay muchas femeninas ahí, ¿me entendés lo que te digo? Donde hay mucha restricción, donde no somos iguales. Para mí, las disidencias, los niños y las mujeres son exactamente iguales porque son parias en el sistema judicial. Y Los ancianos se han también. tapado, claro, se han tapado durante muchos años travesticidios, violencias contra las disidencias, y se han tapado muchísimos años abusos sexuales infantiles. Y eso también incluye el género, o sea que todos somos iguales ante la ley. No solamente ante la ley, ante la justicia y por supuesto lo que les contaba
de Melina Romero y Lola Charnalés, cómo debe darse también en los medios de comunicación la igualdad entre nosotras. Porque a mí, realmente, hoy, buscar a la niña que está desaparecida en la provincia, ¿cómo? Claro, como buscar a todos, y que recordemos que todavía tenemos a una compañera que está desaparecida y no sabemos quién la mató y si realmente está muerta. Entonces, buscar a todas. ¿Por qué no todas tenemos el mismo espacio cuando desaparecemos? ¿Por qué tienen distintos precios las personas desaparecidas? No. Sí, entonces estamos todavía buscando a Tehuel. Claro, es la compañera de la cual te hablaba. Es terrible y sin embargo no hay lugar. O sea, yo les comento que fui con una remera a un programa y me dijeron, no, con esa remera no, esa remera decía que estaba buscando Tehuel. Entonces me dicen, no, esa remera no, qué sé yo me retiré del programa. Por supuesto no me invitaron más, esto queda claro. Pero yo tenía que hablar del niño. No, yo tengo que hablar de todas las personas, de todas las personas que estamos en nuestro país y que tenemos que cuidarnos todos. Así como cuando desapareció y todos nos unimos en la desaparición de este último chico que lamentablemente apareció finalmente asesinado. Todos nos pusimos su búsqueda al hombro. Bueno, y creo que tiene poco espacio por este tema de la discriminación en los medios, el caso de Tehuel. Bueno, cierre fantástico. Es algo que, digamos, tratan de correr el centro o el centro de la mirada, como este decreto que sacaron ahora de la identidad no binaria en los documentos. ¿No es cierto? Que se puede elegir por el género masculino, femenino o X no binario. O sea, es una forma también de tapar que lo importante no es cómo me figura mi documento, sino después, o sea, qué garantías tengo de acceder a un trabajo, de acceder a la educación, de acceder a la salud y a la justicia. No, y además otra cosa, ya nos están dividiendo. ¿Por qué te tengo que decir quién soy? El tema es ¿por qué tengo que identificarme delante tuyo? Si es un documento de identidad, podría decir color de pelo rubio, color de ojos marrones, color de altura 1 metro tanto. ¿Por qué tengo que decir si soy mujer, si soy hombre o si soy una disidencia? ¿Por qué lo tengo que declarar? ¿A usted qué le importa en realidad? O sea, diferenciarnos, por ejemplo, cuando fui a vacunarme, había una cola para hombres y una cola para mujeres, y yo decía, ¿pero qué me van a contagiar el género masculino más que el femenino? Me parecía ridículo que estuviéramos divididos por sexos, me recordaba épocas terribles argentinas. Realmente nos ponían en colas diferentes. Señor, no me pregunte más si soy hombre o soy mujer. Me llamo Raquel y pensá en lo que yo quiero ser Raquel. Y con quien vaya a la cama hoy puede ser no la misma persona con que vaya mañana. No tiene nada que ver. Y no tengo por qué contarte cómo me apercibo hoy. Exacto. Bueno, entonces, vamos agendando 5 de agosto, va a ser la segunda parte de esta charla, que no va a ser la última, Raquel, por favor. Vamos a hacer varias más, ¿sí? Cada vez que vos puedas, no te vamos a obligar. Adriana, perdiste conmigo, porque a mí me encanta hablar. Bueno, no, porque mira, mientras transcurría este programa, que me pareció, además de interesante y que me pareció didáctico, o sea, es aprender de la realidad, no de los libros. Los libros no son la verdad. Los libros es lo que nos quieren hacer creer que es la verdad, que es otra cosa. Y como vienen hasta ahora, están escritos por el patriarcado. Entonces yo prefiero que vos cuentes la realidad, que es otra cosa. Y se me ocurrió que podríamos hacer un esquema de podcast que puedan ser seguidos,
episodio 1, 2, 3, 4, que para seguir con este tema de feminismos y distintas cosas que se plantean en cuestiones de género, y lo mismo con el cupo PIBI, que me parece súper interesante que se puedan seguir a sí mismas y ver que se pueden hacer otras cosas, que no escuchar a los adultos. Que está bueno que los adultos nos esclarezcamos en esta charla de ida y vuelta como estamos ahora y compartimos estas cosas con les pibis. Pero les pibis tienen verdades que van más allá de nuestra razón, que son verdades del sentimiento, de la emoción, de una generación que piensa totalmente diferente y que estos son conflictos de nuestra generación. Estas chicas que están hoy acá, dentro de 20 años, nadie va a preguntar esto, ¿sos mujer, varón o qué? No va a existir. No, yo estoy segura que no, porque ellas tienen otra militancia. Bueno, Raquel, te quiero, te admiro. Muchas gracias, muchas gracias. Basta de flores, pero bueno, este es el episodio 1 del podcast Raquel. Ahí vamos. Y nos encontramos por Radio Inclusiva el 5 de agosto en la multiplataforma de Radio Inclusiva. Si les anda mal Facebook, se pasan a Instagram, se pasan a YouTube, como sea, y además lo pueden seguir viendo, compartiendo, etcétera, porque queda guardado. Y seguimos en la segunda parte con la West. Te despedimos así como abrazo apretado a la distancia, y en cuanto nos suelten, nos abrazamos en persona. Bárbaro, encantado. Es loco, pero todavía no te conozco personalmente, siempre ha sido a través de las redes. Sí, pero vos sabés que siento que te conozco. Es verdad, es verdad. Bueno, gracias, enorme. Un abrazo enorme, muchas gracias. Bueno, seguimos con esta segunda parte de Húmedas por Radio Inclusiva, Húmedas por nuestros cuerpos y por la Pacha, con las chicas de la West, que es la Unión de Estudiantes Secundarios de Tucumán. Sería secundarias, habría que cambiarle ese, ¿no? Sería secundarias. Me encantaría que ustedes se presenten a sí mismas y digan lo que quieran de cada una. Bienvenidas a las 4. Bueno, yo soy Sol Fabiana, voy a la Escuela Sarmiento y bueno, junto con las chicas vinimos a representar a la Unión de Estudiantes Secundarios o Secundarios. Y bueno, le paso la palabra a alguna para que se presente. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo me llamo Naomi Galván y soy compañera de Sol en la escuela, también voy a la Sarmiento, y nada, vengo acá a representar y hablar un poco, contar sobre los refugiados. Espero que sea un momento, digamos, donde podamos aprender mucho, y nada, me encanta este espacio y muchas gracias por habernos brindado este espacio para hablar. Bueno, hablo yo. Me llamo Martina Cristal, tengo 16 años, soy de la Escuela Normal, y estoy muy feliz de estar acá representando también con mis compañeras. Me alegra también seguir después de alguien que habló tanto acerca de los derechos humanos y acerca del valor de las personas también. Me alegra que ahora sigamos con este tema. Hola, yo soy Cielo Márquez, también compañera de Sol y Naomi. Voy a la Escuela Sarmiento y pertenezco a la Unión de Estudiantes Secundarias. Y bueno, también comparto lo que dijo Martina, estoy muy orgullosa de seguir después de esta charla tan fructífera en conocimientos para todos. Bueno, bienvenidas, gracias por estar, y esto yo voy a contar un poquito antes de que el programa sea todo de ustedes, y nosotras solo con mi compañera Gaby vamos a meter pastillitas para preguntarles cosas que
de este lado de curiosidad, digamos. Pero quiero hacer el recorrido de que hace como 2 meses atrás hicimos un primer programa con el Centro de Estudiantes del Mariano Moreno de acá de Capital Federal, que fue súper interesante, también hablando de les pibis y la política. Y fue una charla, debate, con políticas chilenas. Súper interesante, está guardado y lo pueden buscar en el canal de YouTube de la radio. Y de paso se suscriben así, tiqui, 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 compulsivamente. Después empezamos a militar con el tema de Andalgalá. Con gente de Andalgalá se armó una movida re linda con una agrupación que integramos en este programa que se llama Que sea Ley de Humedales, que también la pueden buscar y seguir en Instagram. Y ahí fue que la UES se contactó con Que sea Ley de Humedales y les ofrecimos estar en el programa de radio, y desde ahí yo dije, yo quiero estar siempre con estas pibas. Me resulta súper enriquecedor, y como siempre les digo, es que les agradezco que ustedes acepten que las adultas que somos nosotras compartamos el camino de ustedes. Y que ustedes son las que, por suerte, agarraron la bandera de construir su propio mundo. Y échennos a nosotras, no nos dejen que les construyamos el futuro. Estoy feliz de que acepten estar con nosotras caminando juntas. Bien, así dichas las cosas, para que todo el mundo sepa cómo estamos, el programa es de ustedes. Bueno, antes de empezar, yo quería decir unas palabras. La verdad es que a nosotras, por lo menos a mí, cuando vi la primera vez que hicimos el programa con las chicas de ecología, con Amparo y Lua, la verdad que me pareció muy interesante el hecho de que siento que mayormente cuando uno es adolescente, la mayoría de los adultos con los que se topa son adultos que mucha escucha nunca nos dan. Este estereotipo que se tiene de los adolescentes es muy fuerte, y actualmente sí está cambiando, pero la verdad es que a mí me sorprende que hayan adultos que nos miren con ese respeto, que nos den ese lugar, y nos den ese lugar como personas que también conocemos y que también sabemos, y no nos den, digamos, el lugar como ignorantes o personas que realmente no saben nada, porque siento que muchas veces es la mirada con la que se nos ve. Y la verdad es que estoy muy orgullosa, digamos, de que usted nos pueda dar este lugar y ponernos casi como protagonistas, por decirlo así. Siento que es muy valioso. Bueno, ahora que ya dije eso, le paso el lugar a Sol. Bueno, principalmente muchas gracias por el espacio. Así como decía Naomi, creo que gran parte de nuestra formación como adolescentes es esto, hablar de diferentes problemáticas que nos conciernen. Y bueno, nosotras hemos elegido la temática de refugiados. Y bueno, creo que para introducir un poco el tema hay que entender un poco mejor qué es un refugiado. Y podríamos definir refugiado como una persona que huye en busca de un refugio, de una mejor oportunidad, de una mejor vida en otro país, y que está siendo perseguido o que tiene una situación dificultosa en su propio país, ya sea por su etnia, por su religión, por sus preferencias sexuales o por lo que sea, que siente que en su país está siendo perseguido y que no puede desarrollar su vida de manera segura ahí, y que se ve obligado, que es una cuestión importante, la obligación de tener que irse. Y bueno, que también es un concepto que a veces no logramos entender. Pensamos en el refugiado como capaz alguien culpable de algo, como que busca hacernos daño, que busca quitarnos oportunidades de trabajo, de lo que sea, y realmente hay que pensar el refugiado más como un culpable. A veces pensamos en refugiado, digamos, en un refugio, como llegar a un lugar seguro, donde vamos a estar mejor, y ahí es donde
empatizamos con el refugiado, donde decimos que el refugiado realmente no ha llegado a un lugar seguro en el que sí o sí va a sentirse bien y en el que sí o sí va a poder desarrollar su vida de esta manera maravillosa en la que a veces pensamos que pueden hacerlo. Y bueno, le paso la palabra a Naomi para que hable un poco sobre un concepto que a veces confundimos con refugiado, que es migrante, y bueno, ella lo explica un poco mejor. Bueno, yo creo que es muy importante recalcar esto de que son personas que se sienten obligadas a irse de su país, no son personas que quieren irse de su país. Incluso muchas personas se sienten muy tristes de dejar su país porque es el lugar donde uno nace, es el lugar donde uno está, y obviamente siente que es su hogar, y siento que estos refugiados siempre se los confunde con migrantes, que una persona migrante es una persona que migra por elección propia, o sea, migra porque está en búsqueda de nuevas oportunidades, porque no encuentra oportunidades en su país, que no es lo mismo que un refugiado. Un refugiado es una persona que se va de su país sin saber lo que va a pasar después, sin saber si va a conseguir un refugio en un futuro, sin saber que va a poder tener un hogar, sin saber si va a llegar a algún lado o si va a llegar vivo o no, si va a llegar con su familia. Eh, Creo que esto de confundirlo con un migrante también es una falta de empatía muy grande hacia la situación en la que uno se pone al estar obligado a irse. O sea, por lo menos yo me imagino estar en mi casa y tener, digamos, como sentirme tan en peligro que me siento obligada a irme de mi país donde está mis amigos, donde está mi gente, mi familia, donde yo conozco a todos, e irme y perder todo. Es como perder tu identidad para buscar algo que ni siquiera tenés una certeza, y la realidad es que eso es lo que un refugiado vive todos los días, no saber qué va a pasar mañana, no saber si va a pasar algo, no saber si va a sobrevivir, si va a tener comida, agua, si su familia está bien. Hay gente que se va y se va sola, se va y no puede llevarse a su familia y deja a su familia atrás, a sus madres, y la realidad es que para mí confundirlos con migrantes es realmente siento que denota una falta de empatía y de lograr entender, porque la empatía nace del entender al otro y de entender en qué posición está. Si bien siento que los migrantes también, digamos, se van por una necesidad capaz más económica, o capaz no una necesidad, digamos, tan fuerte como la de los refugiados. Siento que esto que se dice mucho de que, como decía Sol, que nos roban las oportunidades, nos roban el trabajo, siento que eso es, digamos, poner de manera insignificante todo lo que esa persona ha tenido que sufrir para llegar a donde está. Realmente es hacer la vista ciega, como si esas personas realmente no hubiesen sufrido nada, y siento que este tema de refugiados, la realidad es que no es un tema del que se habla mucho, es un tema como, se ve como si los refugiados son de hace un montón. Hay gente que piensa que los refugiados eran, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando las personas se tenían que ir, pero siento que actualmente hay guerras que siguen sucediendo, pero que no nos afectan a nosotros en puntual, y siento que esto que no nos afecta a nosotros nos hace ver como que fuesen cosas que nunca suceden o que no están sucediendo ahora. Entonces se termina viendo esto de los refugiados como un tema del pasado, algo que ya pasó, gente que no está actualmente, digamos, en en esta condición, siendo que los refugiados es de todos lados, todos los días hay gente que está intentando buscar mejores lugares, digamos, para vivir, y la verdad que sí es preocupante. Muy preocupante. Me parece interesante destacar esto que dijiste entre migrante y refugiado. El migrante elige irse. Vamos a suponer, yo, en este país, supongamos que tenemos una situación desfavorable económicamente
y en México están mejor y yo decido que voy a vivir mejor en México y me voy. De hecho, hay mucha gente que se va a Miami a vivir, a hacer trabajos que acá no haría, pero en Miami, con el trabajo que acá no haría, vive mucho mejor que lo que acá viviría con un trabajo de supuesta mejor categoría laboral. Ese es el migrante. Ahora, el refugiado no puede elegir. El refugiado elige entre la vida y la muerte. Es esta gente que vemos en el mar Mediterráneo que están en las balsas y mueren muchísimos, y hay bebés que flotan en el agua, cosas que no tienen que ver con una elección, es saltar a la vida o quedarse a morir en ese lugar. Eso es un refugiado. Me pareció re interesante esto que dijiste. Y no sé si ustedes habían visto qué nos pasa a nosotros dentro del país. ¿Tenemos situaciones de refugiados internos? Gente a la que le destruyen el lugar donde vive y tiene que irse. El refugiado yo creo que está en todas partes, tanto yéndose como quedándose, desde el hecho de decir que podemos ir por, no sé, cerca de la terminal acá en Tucumán, podemos ver a refugiados que pueden venir de cualquier parte, que realmente vemos que están luchando incluso con no saber su lenguaje, luchando con tener que vender en la calle y sobrevivir en la calle, con lo que les da la calle en cierto punto. Creo que también algo muy importante, digamos, es que el refugiado no solo se va por una situación bélica, hay muchas cosas que llegan a forzar a la persona que se escape, como puede ser que haya una persecución por ideología política, así como también puede ser que no se lo acepte por su condición de género, o por lo que decide ser, o por cómo se decide expresar, que eso también es una realidad. Creo que acá se vio muchísimo en la dictadura cómo tantos artistas tenían que realmente irse como refugiados porque era expresarse y ser matado. Era expresarse con el precio de la muerte o escaparse con el precio de dejarlo todo, porque eso hace un refugiado, lo deja todo. Y algo muy importante es también marcar la diferencia entre refugiado y desplazado. El refugiado se va de su país, el desplazado se mueve dentro de su país. También, ¿qué significa esto? Que el refugiado no solo deja atrás una cultura y un lenguaje, sino que también deja un Estado que se supone que lo tiene que proteger y no lo protege. Eso también es algo muy importante. Me encanta. También creo que lo importante, me parece también de los refugiados, es entender que el refugiado justamente no hace nada por elección, es toda una obligación. O sea, yo me veo obligado a dejar mi territorio, a dejar todo lo que conozco, y es una dificultad tanto en el antes, en el durante y el después. En el antes, donde estoy atravesando una situación dificultosa en el país en el que estoy viviendo, que me obliga a dejar ese territorio y me obliga a irme, por lo que sea que esté atravesando, como decía Martina, ya sea por mi etnia, por mi religión, por mi forma de expresarme, por mi forma de sentir. El durante en el que tengo que abandonar todo lo que conozco, ya sea mi familia, mi cultura, mi idioma, mi religión, lo que sea que tenga que abandonar, el trayecto dificultoso que significa abandonar el país, así como decía Naomi, tener que no saber si vas a llegar vivo, si a donde llegué vas a estar seguro. Es realmente vivir en la incertidumbre también, ser un refugiado, porque no sabes a dónde vas a llegar, cómo vas a llegar, si vas a llegar con alguien que realmente te reconforte, con algún familiar, con algún amigo, con alguien que conozcas. Y el después, que significa llegar a un lugar totalmente desconocido y encontrarse con todo lo que no se conoce y buscar una oportunidad nueva de trabajo, de vida, y también un estado nuevo que te ampare, que vea de darte una nueva casa, un trabajo, una vida, es entregarse una vida totalmente distinta, una vida nueva, es empezar de cero.
y también quedarse con ese dolor que fue abandonar todo lo que conocíamos y el dolor que significa atravesar ese proceso. Y eso también es una cuestión con la que hay que empatizar del refugiado, que no es una tarea fácil. Y por eso era lo que yo hablaba hace un ratito de víctima o culpable. El refugiado es una víctima del Estado, una víctima de su país, una víctima de la discriminación. Es realmente el ponerse en el lugar, digamos, del refugiado. No es fácil, definitivamente no es fácil. Y creo que también en eso está lo importante de pensar en el refugiado como una persona que sufre y que la pasa mal. Totalmente, aparte de tener en cuenta en que un refugiado no solo se basa en alguien que no puede mantener sus necesidades, no puede cumplir con sus necesidades básicas, sino que también hablamos de abastecer su salud, y no hablamos solo de salud física, sino también mental. Y esto ya tirando a tema de la conciencia social que puede existir en los distintos países, que, bueno, vamos a hablar de varios casos que, por ejemplo, algún país pueda abastecer en leyes y poder recibir a estos refugiados, pero su cultura no los acepte. Y eso también es muy, pero muy fuerte. Así como también puede ser, en caso contrario, que la gente de un país pueda recibir a los mismos, pero las leyes, que un Estado no los reciba, también es muy fuerte para estos y para la población en sí. Esa es otra problemática que tiene un refugiado, porque la realidad es que actualmente hay muchos países que adhieren a esta norma de que una persona cuando se presenta en la frontera y dice que es refugiado, tienen supuestamente la obligación de adoptarlos como refugiados y poder brindarles, digamos, tanto en las necesidades básicas como ayudarlos a la inserción de la sociedad. Y lamentablemente muchos países deciden dejar afuera a los refugiados, por más de que adhieran a esta norma, por el hecho de que esto les implica muchos gastos, les implica una gran responsabilidad. eh, Siento que estos países, hay países incluso que sí los aceptan, pero la realidad es que las leyes, las políticas que se toman son, no, o sea, no incluyen a los refugiados, no reconocen a los refugiados en el país y no les dan sus derechos, los siguen invisibilizando, y eso es algo que es muy, yo supongo que debe ser muy fuerte de vivir, el no saber qué hacer y no poder volver tampoco. Eh, Te quedas en la nada, y muchas veces en estas fronteras donde no se aceptan, finalmente las personas se terminan armando estos campos de refugiados, que muchas veces los pintan como un campo de refugiados donde te van a dar todo, donde vas a poder estar bien, pero la realidad es que muchas veces los campos de refugiados no son lo mejor, muchos no están muy bien condicionados, dependen de las donaciones que las personas hagan, y la realidad es que eh, es como que es un punto donde es un laberinto donde no terminas encontrando la luz a la salida, porque los tienen como si fueran una pelota de ping pong, se la pasan a un lado, se la pasan al otro, y ningún lugar los termina aceptando y los termina resguardando. Entonces estos refugiados quedan un poco en la nada. Sí, el choque cultural, el rechazo al diferente, se nota muchísimo en esas situaciones. Yo vi una película que a mí me gusta a veces asociar estas situaciones. Vi una película súper interesante hace unos años que se llama Dignidad, y es sobre la situación de los refugiados. Era un niño de una familia musulmana en el norte de África, que estaba su mamá en un campo de refugiados y le da a su hijo para salvarlo a una familia judía diciendo que ella era judía. Y se llevan a ese niño, bueno, y la historia de la película es todo este transcurrir
en las diferencias. Es bellísima la película, si la pueden encontrar, la recomiendo. Ustedes en todo esto que estuvieron viendo, ¿cómo nos ven a nosotros, Argentina, como país, recibiendo refugiados? ¿Qué tan copados somos? A mí me da justo, creo que mencionó el nombre de la película, que dije, justo se trata de eso, dignidad. El espacio que ocupa generalmente el refugiado es de una vida indigna, de hacerlo sentir no digno, y de no solo luchar con todo lo que lleva a ser un refugiado, sino con un mundo que no solo tiene gente al poder, que no se hace cargo y que decide no hacerse cargo porque es mucho trabajo, sino un mundo que lo invisibiliza, un mundo no consciente. Y creo que en Argentina, más allá de cualquier cosa, incluso si hacemos toda una movida con leyes y si la gente al poder se pone las pilas con refugiados o lo que queramos, existe también el gran problema de que es un tema que no se lo tiene a conciencia. Es un tema del que no se menciona en la escuela, porque yo no aprendí que era un refugiado por la escuela, lo aprendí por mi vida política y por lo que yo hago siendo un sujeto de política. Y eso también es una realidad, que más allá de cualquier ley o más allá de cualquier persona al poder, el problema real también está en que no hay conciencia, en que las personas hoy en día seguimos viendo al refugiado como un culpable, no como una consecuencia de algo mucho más grande que escapa de sus manos. Lo vemos como alguien que nos quita, como una persona indigna, no lo vemos como humano. Y ese es el gran problema, deshumanizamos al refugiado, al desconocido, al que no tiene nuestra misma lengua. Y tampoco nos permitimos ver que no tiene la misma oportunidad. Y creo que si de alguna forma queremos preparar un país, sea el cual sea argentino o cualquier otro, tenemos que comenzar desde evitar la ignorancia, desde concientizar. Y creo que eso es un poder que tenemos a la mano todo el mundo, cualquier persona. Y eso también es importante reconocer. Es decir, yo hoy, tal vez con este espacio, llegue a X cantidad de personas. Tal vez mañana lo hablo con una amiga y llego a otra persona. Y voy llegando a personas también. Y esa es mi oportunidad y mi forma de aportar mi granito de arena también. Y es el que tenemos todos. Todos tenemos esa oportunidad de aportar desde la conciencia. Y porque cuando existe un pueblo y personas y grupos de personas que reclaman derechos para otras personas y que ven a esas personas como humanos también, con necesidades y derechos, podemos reclamar lo que sea, podemos tomar el poder, porque el poder que tiene quien está decidiendo se lo damos nosotros, nosotres, y eso es lo que nos hace falta ver. Cuando digo que este mundo con ustedes se salva, es que de verdad yo las escucho y siento así como un calorcito en el corazón y digo, ah, qué hermoso que ustedes nos enseñan a nosotros. Hay cosas que yo tuve que aprender y, por ejemplo, en el tema este de disidencias sexuales, yo no nací o no era así a los 20 años. Lo fui aprendiendo en la vida y de mi compañera Gabriela aprendo todos los días, pero es una construcción la mía de ir aprendiendo de lo mal que estaba antes. Ustedes que tienen sub-18 y ya llegaron a este nivel de construcción en la empatía, le aportan al mundo una riqueza que no es invaluable. O sea, ya están puestas en otro lugar. Por eso me gusta y es un orgullo que estén en este programa, para que visibilicen que ustedes no son personas que no piensan o que no saben dónde van, que tienen clarísimo lo que quieren y a dónde van. Y la formación de valores, de empatía que ustedes tienen,
la mayoría de los adultos que conozco no se les acercan ni a los tobillos. Así que es un placer. Estoy ansiosa por saber cuál va a ser el próximo programa que van a preparar. Así como que Bien, sigan, perdón, las interrumpí, pero es que me copé, me emociona. Mm, Bueno, contestando también a la pregunta que nos hizo hace rato sobre cómo, o sea, yo creo que para mí es difícil tal vez ver cómo los argentinos tratan a los refugiados, porque yo siento que siendo refugiado seguramente esa persona tenga un- una mirada totalmente distinta a la mía. Lo que sí puedo ver, por lo menos de mi lado, es que todavía en la Argentina hay mucha discriminación hacia muchos grupos, digamos. El típico frase que dijimos hace rato de vienen a robarnos trabajo, también muchas críticas hacia diferentes, digamos, países limítrofes que vienen hacia acá. Siento que eso de por sí nos condiciona, digamos, a poder recibir a personas que vengan de países, digamos, externos. Eh, Creo que ya nos hace tener como una mirada negativa hacia a las personas que vienen acá, y eso para mí nos condiciona mucho. Eh, por lo menos nosotros estuvimos investigando todo eso y vimos una entrevista de unas personas que venían de África y contaban que la realidad es que desde que llegaron, siendo refugiados, las personas en general siempre los trataron bien y se preocupaban mucho por hacerlos sentir bien y que aprendan el lenguaje, pero decían que la parte, digamos, administrativa era lo más difícil para ellos, que si bien la gente los incluía, las políticas que se tomaban, para ellos era muy difícil poder alcanzar mejoras en su vida, poder entrar a todos los sistemas, digamos, el sistema de salud, el sistema de educación. Siento que al ser un tema, digamos, del cual mucho no se habla, eso hace que se tenga bastante invisibilizado y que este, digamos, proceso de mejoras para estas personas también esté, digamos, bastante parado, no sea algo, digamos, que se esté tratando actualmente. Siento que la realidad es que los refugiados son personas que mucho no se ven, muchas personas no se voltean a ver a los refugiados. No es un tema común, no es un tema que se trate, algo que todos sepan. Como decía Martina, a nosotros no nos enseñaron qué es un refugiado en la escuela, y ni siquiera en geografía, digamos. Uno escucha refugiado cuando, no sé, es el día del refugiado, que las organizaciones suben cosas o algo así, pero no es un tema que uno tenga presente, y la realidad es que una problemática muy grande en el mundo, y siendo Argentina un país que tiene políticas, por ejemplo, salud pública y todo eso, siento que debería ser un país capaz más consciente de los refugiados que recibe actualmente, digamos, por todas estas características. Pero siento que por lo menos hablando hoy acá sobre esto, ayuda un montón, por más que nos escuche mucho o poca gente. Yo creo que a cada persona que les llega esta información y que después va y habla con su amiga o habla con sus padres, y siento que la información, digamos, se va reproduciendo así, y eso ayuda un montón a que en un futuro todas las cosas vayan progresando y mejorando. Así que siento que, por ejemplo, hablar hoy acá es un paso importante para que las cosas mejoren. Sí, a mí personalmente me parece que el hecho de militar algo es lo que empieza a cambiar las cosas. Así como hacía Raquel, ¿no? O sea, ella ejerce la abogacía desde la militancia. Es: no tenés plata, yo te defiendo igual. Eh, Vamos a juntar plata para pagar los aportes que hay que pagar, los impuestos. Y esto de ustedes es una cuestión de militancia, que la militancia es la que cambia las cosas, porque ustedes lo van a hablar con más gente, entonces van a hacer que capaz que
pinchen este programa y lo vean y digan, che, se me ocurrió tal cosa y de acá podemos sacar tal punta para trabajar. La militancia cambia el mundo. Totalmente, además de la militancia, pensar en que todos somos pares y que no estamos hablando de un refugiado como una persona tan solo vulnerable, sino que estamos hablando de una persona indistinta a nosotras, sino que es una persona así como todos, en distintas condiciones, pero somos pares iguales y creo que justamente podemos podemos visibilizarlas a través de la militancia y es lo que estamos haciendo y eso es lo que podemos rescatar y porque tal vez no nos toca a nosotros, pero sí son personas que merecen de su reconocimiento y que, o sea, no hay por qué no darles un valor y una vista hacia ellos. Y que no nos toca a nosotros hoy, pero que podría tocarnos, ojalá no nos toque, pero podría tocarnos. Hoy, Sol, fuiste vos o Martina que hablaban de cuando fue la dictadura en la Argentina, de cantidades de argentinos que fueron de refugiados a distintos países del mundo. Y a veces también sucede que hay discriminaciones entre de dónde viene el refugiado, que también es un tema a ver, ¿no? Si el refugiado tiene cierta situación intelectual, profesional, etcétera, o si es un refugiado que necesita toda la ayuda. Entonces ahí, acá yo lo he escuchado muchas veces, esto de nos vienen a sacar el trabajo. Que es duro, pero bueno, es una cuestión de militancia, de educación, de cambiar cabezas, así como yo pude cambiar la mía en un montón de cosas, todos podemos aprender, todos podemos ser más empáticos con otras personas. Yo personalmente creo que eso tal vez sí venga realmente a partir de la educación y la cultura que se nos brinda, como el hecho de que mencionaba Naomi, de que, por ejemplo, en geografía nunca nos enseñaron de un refugiado, pero sí nos enseñaron cómo funcionan las leyes y las políticas comerciales. Claro. ¿Cómo llegamos a pensar que alguien nos viene a robar de nuestras oportunidades y no nos ponemos a pensar a qué punto llegamos en que no nos fijamos de que es una persona que realmente puede estar sufriendo, que realmente no está en condiciones dignas y nosotros gozando solo pensamos que no sé, nos roba nuestros impuestos, cuando realmente no es así, es una persona que necesita y que justamente, como dijimos anteriormente, podríamos ser nosotros. Totalmente, totalmente. Yo Chicas. creo que aparte, perdón. No, perdón, yo te corté. Que mucho se dice de nosotros como argentinos que somos un país que tiene mucha calidez, que recibimos mucho a la gente con amor y esta cuestión de la calidez que tenemos como argentinos, pero realmente creo que no estamos exentos de la discriminación y que, así como decía Naomi, somos incluso, tenemos esta mirada de distinto, de otro, a los que viven en la frontera. Y justamente podemos hablar de capaz una inclusión social, pero realmente en estas cuestiones de las políticas administrativas nos falta crecer un montón. Y yo creo que justamente en estos espacios, digamos, de la concientización van a ser la ayuda, van a ser nuestras ganas de pensar en el otro y nuestra empatía. Entonces, justamente estos espacios capaz nos ven, no sé, pocas personas, muchas personas, pero realmente capaz a la persona que lleguemos le puede cambiar la mente y puede pasarle esa misma información a otra persona y a otra persona y a otra persona, y hacemos un cambio colectivo y hacemos un cambio de cabeza colectivo, y aprendemos un poco más del otro y de lo que al otro le pasa, y yo creo que de eso se trata, aprovechar estos espacios, y no solamente la persona capaz más grande aprende en nosotros, sino nosotros como jóvenes también aprendemos mucho del adulto. Y yo creo que bueno, es un proceso de formación individual y que se trata de cambiar un poco la mente
de a poquito, capaz, no un cambio tan drástico, pero de a poco, justamente, ser un espacio de contención, de escucha, ser una persona más receptiva, más libre, que escuche y que sienta más por el otro, y no mire al otro como un ajeno a sí mismo. Y yo creo que eso a veces hacemos como argentinos, que pensamos que la temática de refugiados es un tema ajeno, algo que no nos concierne, que no nos importa. Pero sin embargo no es así, porque nosotros convivimos con el refugiado y capaz, no sé, por ejemplo, capaz no existen los refugiados en Argentina, que no es una realidad porque sí existen, pero aunque no existiesen aquí, nosotros igual lo tenemos que pensar en ello porque no es una problemática ajena a nosotros. Ocurre en todo el mundo, en todas las regiones y en Argentina también. Entonces de eso se trata, de tener una mirada más receptiva y más empática con el refugiado y de pensar en el refugiado como un compañero, como un par, como decía Cielo. Chicas, 9:45 tenemos que cerrar. Faltan 4 minutos. Sí. Podemos para cerrar, nos encantaría leer un escrito que armó Martu, lo va a leer ella. Está muy lindo, es sobre refugiados, así que ahí lo va a leer. Buenísimo. Bueno, este es justamente algo que escribí otra vez que yo expuse sobre el tema de refugiados. Así que bueno, comienzo. Nací en cuna de privilegios y llevo tatuadas mis raíces hambrientas de cambio. Raíces que escaparon y temieron, pero también sobrevivieron. Hay toda clase de números para definirte, definirlos, refugiado, desplazados. Puedo decirte infiltrado porque el miedo que vibra en las raíces de mi cuerpo sigue en la historia de mi pueblo y mi tierra. No puedo verte a los ojos y parece que eso me impide sentirte de carne y hueso. Tal vez te tapé los ojos para no llegar a las penumbras de tu alma porque verlo lo puede hacer parte de mi realidad. Tal vez te dejé cuando te usaron. Pareciera que mientras menos humanos te ven, más te despojan de tus derechos. ¿Acaso una vida digna y derechos llamados privilegios me nublaron? No llevar la misma bandera, no tener el mismo Dios, no esperar el mismo cielo nos alejó. Tal vez son tus lágrimas, sangre y sudor las que alimentan la tierra de fronteras y límites, amenazados por quienes ven más números que personas también. ¿Qué clase de persona somos cuando callamos y qué clase de privilegios nos hacen cómplices silenciosos? ¿En qué momento los privilegios son las necesidades básicas y en qué momento dejamos de pedirlos para todos? Palabras mías construyen tu realidad y decirte infiltrado te condiciona vulnerable e indigno. Y no decirte te vuelve invisible. Si nos vemos fuera de esos límites y fronteras y privilegios y sistemas, me da miedo hasta a mí vernos lastimarnos entre nosotros, siendo simplemente humanos. Olvidaron tu nombre cada vez que te calificaron. Gracias. Es hermoso, profundo, no solo emotivo, sino que tiene un enorme contenido que no hay nada más para decir. En tu texto está todo el resumen de este programa, aún de la primera parte con Raquel. Porque es en la discriminación del otro donde esto se hace una herida, que es la herida que lastima al diferente y la herida que nos lastima a nosotros también, ¿no? Porque nos discapacita. Chicas, les agradezco, le dejo el cierre a mi compañera Gabriela, pero bueno, yo me despido de ustedes, les quiero agradecer enormemente que confíen en nosotras y estén en el programa, y espero con muchas ganas la próxima vez que alguna me llame y diga, che, queremos hacer tal cosa. Tienen el espacio abierto para cada vez que ustedes quieran. Las quiero un montón, son lo más. Le dejo el cierre a mi compa Gabriela. Bueno, la verdad que yo la escuchaba con muchísima atención
Y acá estoy viendo también parte de un error muy grande de parte de todos y todos los adultos, cuando empiezan a decir la juventud. La verdad es que yo le pongo unas fichas impresionantes a la juventud. Yo muchas veces cuando me dicen, y pero la juventud, y yo les digo, miren, nosotros agarramos un país destruido. Nosotros tuvimos la gran hazaña de destruirlo más todavía. Entonces, bueno, ustedes como jóvenes tienen que construir el país que ustedes quieren. Y por lo que estoy viendo, van a construir ese hermoso país que creo que todos soñamos. Así que, chicas, no tengo más nada que decirles, que sigan para adelante, sigan con esta militancia y sigan con ese calor humano que las está haciendo únicas. No tengo más palabras de agradecimiento para decir, bueno, creo que el país que está con la juventud en la senda que debería haber estado hace tiempo. Fuertemente algún día, seguramente nos vamos a encontrar presencial. Nos encontramos el próximo jueves por Radio Inclusiva en todas sus plataformas, y gracias a Radio Inclusiva, que la verdad es eso, Radio Inclusiva, un espacio de súper apertura para que nosotras nos expresemos y podamos militar un mundo mejor. Abrazo colectivo, nos vemos el jueves que viene.